Bien, la iglesia como organismo. Vemos aquí que Schaeffer está defendiendo el dispensacionalismo. Uno de los autores que yo les he recomendado leer es David Platt, quien no es dispensacionalista, es el opuesto de ello. Es un nuevo calvinista, teólogo del pacto. Y una de las razones que yo quise que ustedes leyesen a David Platt es que él es uno de los plantadores de iglesias que es más popular en los Estados Unidos. Es un poquito radical, digamos, su manera de vivir la vida de la iglesia en su asamblea local. Yo quise que ustedes leyesen y comparar esto con la vida práctica de la Iglesia Mayor Gracia, cuáles son las similaridades y cuáles son las diferencias en nuestra eclesiología y vida de la Iglesia práctica. Si buscas un poco sobre él, vas a encontrar que él es el hombre quien dijo que si tú guías a una persona a orar para aceptar al Señor, tú estás engañando gente porque orar una oración no te salva. Entonces es un poquito radical que él diga esto, que si tú oras con una persona, entonces no está bien. Bueno, muchas veces si tú buscas controversia entre lo que la persona dice y quién dice y que cree, que no cree, es difícil. Tal vez estamos más cercanos que uno que parece. Él dice que nosotros no debemos orar la oración con la persona, nosotros lo hacemos, entonces somos opuestos. Bueno, no, realmente nosotros tampoco pensamos que las palabras de la oración pueden salvar a la persona. La Biblia nos dice si un hombre ora la oración que será salva. Sabemos que no es solamente la confesión de la boca, sino es la fe en el corazón que salva, no es algo verbal, es un asunto no verbal. Pero él, en cuanto a su teología, está al otro lado de Schaeffer. Louis Berry Schaeffer fue presidente de Dallas, del Seminario Teológico de Dallas, que es un lugar para enseñanza dispensacionalista. John Walvoord también, otro maestro dispensacionalista. Podemos ver de la enseñanza de Schaeffer que es un gran asunto con el dispensacionalismo y cómo una persona es salva. Y hay diferencias entre teólogos del pacto y dispensacionalistas que vamos a cubrir. Es un estudio muy profundo y no vamos a ir muy profundo en ese estudio, pero basta decir que el teólogo del pacto basa su idea sobre la base del pacto de redención que Dios ha puesto por toda la historia. Entonces todos los hombres son salvos por gracia, por fe, aunque Dios trató diferentemente con ellos, pero no son dispensaciones, dicen ellos, sino que es una cosa continua. Y por eso lo de la nación de Israel no es una nación importante, sino la fe de Abraham fue importante. La nación de Israel no es importante por nada, dicen ellos, y nosotros no estamos de acuerdo por nada en eso, y decimos que la nación de Israel es muy importante a Dios, y las promesas que Dios escribió a esa nación serán cumplidas literalmente en el reino milenario, que
tipológicamente es como el reino de Salomón, un reino de paz, y así el reino del milenario, el reino milenario será un reino de paz, Cristo reinando en el trono de David. Nosotros, los teólogos piensan, del pacto piensan que ya estamos en el milenio, en ese periodo, y la próxima cosa es los juicios. Y nosotros vemos que realmente nosotros no hacemos una distinción tan grande. Y yo pregunté aquí en la iglesia si debemos no usar el libro de David Platt, pero realmente nosotros no estamos haciendo un gran asunto. Nuestra iglesia no está haciendo un gran asunto. Estamos usando el libro de John Piper en nuestro fin de semana para matrimonios. Y su libro es sobre el amor del pacto, sorpresa, sorpresa. Y él tiene unos grandes puntos, pero también es un gladiador para el nuevo calvinismo. Pero recibimos de estos hombres cosas, verdades, pero somos dispensacionalistas en cuanto a nuestra teología y la historia de Dios en la humanidad. Y estamos con la nación de Israel y que Dios va a estar fiel a las promesas que Él dio a Israel. Cuando tú lees en los profetas, todas las promesas que Dios dio a Israel están escritas, esas promesas, en un tiempo cuando Israel o estaba en esclavitud o iba a ir a esclavitud, y el mensaje de Dios es que ustedes van a esclavitud, pero yo les voy a llamar fuera y ustedes van a reinar, y mi justo Cristo va a reinar sobre el trono. Y Él dijo esto tantas veces que es muy difícil tomar todas esas promesas y decir, bueno, es Israel espiritual y no Israel literal. Es difícil. Entonces somos dispensacionalistas, estamos de acuerdo con Louis Sperry Chafer y su enseñanza. Y la iglesia como organismo, la iglesia, cada creyente desde quién a quién, o desde qué a qué. La iglesia, todos los creyentes desde Pentecostés al rapto, hasta el rapto. Pentecostés hasta el rapto. ¿Cuántos creyentes serán? No, los 144,000. No es. La iglesia local como organización, como el tractor allá. Y la iglesia universal es un organismo. Lo que nosotros estamos experimentando en la iglesia, mayor gracia, somos partes del organismo, pero nuestra iglesia local es una organización. Hay orden, liderazgo, reglas, y esta distinción hizo Louis Sperry Chafer. Creo que es una buena ilustración, porque Cristo ordena el cuerpo de Cristo. No sé en cuanto al cuerpo de Cristo si mayor gracia es como un órgano un miembro del cuerpo, o yo soy un miembro del cuerpo. Creo que de alguna parte los dos, pero en 1 Corintios 12 y Romanos 12 los dones y el cuerpo son individuos, somos miembros en particular y parte del cuerpo universal. Entonces estoy de acuerdo con Satanás que nuestra asamblea local, la iglesia local, es una organización. Hay muchas cosas que hacemos que no son ni bíblicos ni antibíblicos, porque la Biblia no dice cómo hacer la contabilidad o cómo organizar eventos o muchas cosas, ¿no? Todo esto sucede en una organización.
como usar corbatas. No es bíblico usar corbatas. Nosotros decidimos hacer esto y lo hacemos así. Pero si alguien dice, bueno, así dice Dios, entonces no. Dios puede guiar una cierta iglesia a usar organizarse en cierta forma, pero no es necesariamente bíblico ni antibíblico. Estoy pensando en la obra de Satanás durante la Reformación. Dos causas porque la revelación paulina de la doctrina de la iglesia fue ignorada por teólogos. Dos doctrinas paulinas que moldearon la forma de pensar de la iglesia fue el Evangelio de la Gracia y la revelación del cuerpo de la iglesia. ¿Y por qué la revelación paulina no recuperó a esas doctrinas? Es interesante, leyendo yo lo del nuevo calvinismo, ellos siempre hacen referencia a la reformación y tantos reformadores creyeron esto. Y ahora algo nuevo aparece como dispensacionalismo, porque necesitamos algo nuevo. Pero ellos refieren a los reformadores, pero no regresan a Pablo. Pero estamos hablando de Pablo. ¿Quién enseñó Pablo en el Nuevo Testamento? No nos importa realmente lo que los reformadores enseñaron en el siglo XVI y XVII, pero sino que lo que Pablo enseñó en el primer siglo. Pero entonces esas doctrinas lo dejaron algunas de esas iglesias. Los judíos, Satanás odia a los judíos. Y los judíos realmente los judíos naturalmente odiaron a los gentiles y los gentiles a los judíos. Pero entre la iglesia o los gentiles y los judíos, y Pablo en Romanos 9, 10 y 11 intentó corregirlo, pero los judíos han sido un punto de contención por mucho tiempo. Y no fue hasta en el año 1948 cuando la nación de Israel ha existido de nuevo. Los teólogos del pacto usaron el hecho de que antes de 1948 ellos decían, bueno, Israel no existe, pero ahora es un poco más difícil ser un teólogo del pacto porque, bueno, Dios los reestableció como nación como Él dijo que iba a ser. Entonces, la teología del pacto perdió terreno cuando Dios hizo ese milagro y reestableció la nación de Israel. ¿Cuántos de ustedes han estado en Israel? Si no han estado en Israel, tienen que ir alguna vez a Israel. Es increíble ver la Biblia viva hoy. Visita a Jericó. Pesca en el río Jordán. Ve a Nazaret. Ve en un bote en el lago de Galilea. No son historias como cuentas de hadas, sino hadas, pero es increíble. Pastor Schaller va este noviembre. Ahora, los teólogos han evitado lo que a ellos les parece nuevo, lo del dispensacionalismo. Un siglo después de la Reformación, Darby hizo lo escribió sobre dispensacionalismo, pero hubo un hombre francés, Pierre Poiret, quien
usó la palabra dispensación y describió 7 dispensaciones en la Biblia. Es como aún durante el tiempo y antes del tiempo de la Reformación, el dispensacionalismo estuvo siendo enseñado. No era más nuevo que lo de la Reformación. El Evangelio. Entonces, esas 2 doctrinas moldearon la forma de pensar de la Iglesia. Gracia y la revelación del cuerpo de Cristo. Entonces, Darby fundó el movimiento de los hermanos. Fue el primer teólogo que desarrolló una teología completa que unificó e incluyó toda la verdad literal de la Biblia. Otros siguieron. Chafer, Ryrie, Scofield. Pastor Stevens no fue hiperdispensacionalista, pero está de acuerdo con la escatología y las ideas generales del dispensacionalismo. Una división entre teólogos ortodoxos, reformadores y los que siguen enseñanza reformada tienen que espiritualizar muchas porciones de la Biblia. Ellos dicen que hay Israel, la nación de Israel y Israel espiritual. Y leyendo el Antiguo Testamento, ellos interpretan el Antiguo Testamento espiritualizando la idea de Israel. Las promesas de Israel son ahora para la iglesia, dicen ellos, la misma salvación que la iglesia. Ellos espiritualizan muchas ideas del Antiguo Testamento o hacen alegorías, ¿no? Y el teólogo sistemático dispensacionalistas, Ryrie, Thiessen, Chafer, teología sistemático, son dispensacionalistas y toman las escrituras de forma literal. Ahora, el resumen de Scofield de la iglesia en general, aspectos generales. Los que creen desde Pentecostés a la primera resurrección, que es el rapto. ¿Cuándo es la segunda resurrección? Si al final del periodo de la tribulación hay otra resurrección y habrá una resurrección final, el gran trono blanco, todos aparecerán allá y los libros serán abiertos, unidos con Jesucristo por el bautismo del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo, de lo cual Jesús es la cabeza, un templo santo, la morada de Dios por medio del Espíritu Santo, una carne con Cristo y esposada con Cristo como virgen. Así lo resume a Scofield. Y significado de la palabra iglesia. Iglesia tiene definición pagano, judío y cristiano. Pagano, una asamblea de ciudadanos. Judío, la congregación de Israel reunida, llamada, no para propósitos religiosos, pero ¿cómo llamaron el lugar cuando se reunieron para propósitos religiosos? Fue la sinagoga.
pero cristiano, una comunidad basada en ideas religiosas, tanto universal como local. Iglesia, un pueblo separado o llamado fuera de las masas para crear un grupo distinto de los judíos y gentiles. Algunos son llamados a un cuerpo celestial. ¿Cuántos teólogos del pacto dicen que hay un solo grupo? No un grupo que se llama la iglesia, o un grupo llamado los judíos, o un grupo llamado los gentiles, sino un grupo, o judíos, sino un grupo. Y nosotros pensando en que, bueno, Cristo está esposado con la novia, con todos los creyentes, Israel con Cristo o Jesús con nosotros. Es un cuadro difícil de captar, pero tomamos la Escritura como es y creemos la Escritura como es. Y como se verá, ¿cuántas dimensiones hay? ¿Cuántas dimensiones hay? ¿Cuántas dimensiones hay, Andy? How many dimensions are there, Andy? I heard the number 11. Hay 3 dimensiones espaciales y hay una 4ª dimensión. Que nosotros podemos percibir. Hechos 15:14, gran verso. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y esto es lo que Él ha hecho para los gentiles, tomar de ellos pueblo para su nombre. Una gran parte de esto es esto, que los judíos y los gentiles no se mezclaron. El nuevo propósito divino llegó de repente y sin previo aviso. El judío había luchado para mantenerse judío y tenía un odio vehemente para los gentiles debido a su comportamiento. No estaban con ellos, no comieron con ellos, no hicieron lo que hicieron. Ellos ofrecen sus hijos como ofrenda. Ellos son horribles, adoran cosas estúpidas y adoran criaturas, y son los gentiles y los despreciamos y no quisimos nada que ver con ellos. Y ahora el apóstol Pablo viene y dice, somos iguales. Somos iguales. Hechos 10, cuando Pedro fue a ver a Cornelio, quien fue gentil, el Señor le mostró en visión todas las cosas que los gentiles comen. Y Dios dijo, mata y come. Y esto realmente sorprendió a Pedro. Toda su vida él había recibido la enseñanza, no los toques, y ahora dice, mata y come. Mata y come. La pared intermedia ha sido quitada. Esto no es un cambio pequeño, es un cambio de repente, es una nueva dispensación, no por la definición teológica de dispensación, sino que un cambio grande ha ocurrido y los judíos están conscientes de eso. Los judíos creyeron que Dios estaba con ellos, ¿no?
this is so strange. Entonces el anuncio The announcement fue espantoso, increíble y no fue aceptado. Pablo was fue an enemy of the Jews. He was one, he was enemigo de los judíos por su enseñanza. extensively. Fue fariseo de fariseo, hebreo de hebreos, God pero Dios no pudo haber escogido una persona mejor. chose somebody from Él escogió una persona profundamente dentro de la fe judía y lo sacó de allá. Y él dijo, no, Pablo, tú no vas a predicar a los judíos, sino a los paganos, preach to the heathen. a las naciones. Of course, he Y entonces él tuvo un problema con los judíos toda su vida, the cross. porque la cruz quitó la partición. La pared intermedia de partición fue derribada en Efesios 2:14. The whole capital Hechos of Jerusalem, and 15, read that portion. The whole point of it, the conclusion of los gentiles, Pedro dice, los gentiles se aceptan como son, sin la ley. Dios le ha dado el Espíritu Santo, somos iguales. Y ha habido muchos movimientos que intentan decir que si tú eres judío conectado al Antiguo Testamento, que entonces eres un orden más alto del cristiano, porque tú entiendes todo lo de la ceremonia. ceremony, and there's something to be said about that. Y hay algo, bueno, Do it all. para decir como tener ese conocimiento, pero no es un orden más alto del cristiano, no es como el judío cuando se salva es más alto que otro cristiano, no. La partición, Efesios 2:14, fue derribada. ¿Cuál fue la pared? ¿Cuál fue la pared entre los judíos y los gentiles? La ley. La ley de Moisés que se quitó. ¿Y qué definió Law of Moses defined la ley? Pecado. sin. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz y cumplió la ley, Cross, he fulfilled the significa que Él pagó la penalidad de una ley rota. Entonces, ahora la ley no está, la ley, laws out of the way, and it is la ley no ha sido quitado. Y nosotros, los dispensacionalistas, hemos sido acusados de ser antinomianistas. Decir que la ley de Moisés ya no lo debemos seguir, pero estamos encima de la ley por causa del amor. El amor va más allá de la ley. El amor va más allá de lo que mis manos hacen, a lo que mi corazón hace. Jesús dijo, la ley de Moisés habla de lo que tus manos hacen, pero yo estoy hablando de lo que tu corazón hace y piensa. El hombre escondido del corazón, ahí es donde la renovación sucede. Pero, ¿qué fue el propósito, was God's new el nuevo propósito de Dios? El nuevo propósito de Dios to insert the church. sí, su nuevo propósito es la iglesia. That is his new Para este periodo, period. ¿no?, de postergación. Fue intercalación o paréntesis. Intercalación, ¿qué significa? Which means Que no hay relación entre las dos cosas. between the things left Es meter dentro de un periodo de tiempo time en un calendario. into Entonces es una intercalación, no tiene relación, no es un pensamiento parentético. okay. Could you finish this? Ok. Conclusión del asunto. Si la iglesia no es una entidad nueva, sino el segundo y último capítulo de una historia continua, pues ¿qué? Esto es teología del pacto, ¿no?
Si la iglesia no es una entidad nueva, sino el segundo y último capítulo de una historia continua, pues ok, we can say that, sí, yes, but el vino, yeah, David. las cosas no cumplidas, la parte no cumplida de Israel. Bueno, esta frase Well, this statement is concerning es en cuanto a la teología del pacto o calvinismo. Si la iglesia no es nada nuevo, es lo que ellos dicen, sino que es simplemente el segundo y último capítulo de una historia continua, y los judíos fueron el primer capítulo y la iglesia es el segundo capítulo de la misma historia. Entonces, ¿qué? yeah, it was it's and if you're not really looking at it, Pues yes, then all the efforts of the en New el Testament to Nuevo Testamento think the character declarar los el carácter, is about Pablo declaring. Did you read the notes? Did you read them? How'd you do on the So, el punto es que el Nuevo Testamento, si vemos la enseñanza de Pablo y vemos la enseñanza del Nuevo Testamento, Pablo Paul's habla mucho sobre un misterio revelado. Pedro habla de un misterio que fue escondido de los profetas, pero ahora revelado. Porque hablan de un misterio revelado si no es un misterio y si no es revelado. mystery and it's not revealed. Esto es el punto. That's the second one is if Pero el segundo punto aquí, pero si el objetivo divino es nuevo antiquary, e intercalario, pues ¿qué? Entonces, todas las escrituras son en armonía, everything todo funciona. Si este objetivo divino es nuevo de la iglesia, ¿no? Es nuevo y es intercalario. Entonces los judíos están esperando todavía su Mesías, ellos están esperando su Mesías. still waiting for him. Yeah, that Israel is totally Y bueno, especially la teología del pacto diría que Israel falsamente está esperando algo. didn't have a nation. Y esa teología fue más fácil cuando Israel no era una nación. Ellos mataron al Mesías, ahora toda es la iglesia, es todo lo mismo. Believe like Abraham believed. Puedes You can do studies about ver cómo la salvación sucedió en el Antiguo Testamento, quién era el Espíritu Santo a ellos, fueron regenerados o no. Podemos hablar de todo esto, pero no es correcto proper to make a discussion. decir que Dios no tiene un plan ahora para Israel como nación. Están esperando su Mesías o no. Cuando ven aquello a quien han crucificado y lloran viéndole crucificado, ¿de qué se trata esto? Están mirando a su Mesías y cuando ven a su Mesías con cicatrices de clavos en su mano, ¿quién ve a su Mesías? ¿Y qué sucede ya? Bueno, van a ver su Mesías y van a ser, Israel será salva como nación. Y cuando ven a Jesús, ellos ahora no lo han captado como nación, pero van a decir, oh,
Y el Señor dirá, bueno, eso fue mi propósito, ¿no? ¿Cómo sabemos? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que se trata de Israel como nación viendo su Mesías allá, en esa porción? Porque en Zacarías, el contexto allá habla de Israel en la esclavitud, Israel siendo liberado de la esclavitud y Dios estableciéndole como nación en el mundo. Y esa porción de las Escrituras se trata de ese contexto, en contexto de Israel, no de una persona que oye el Evangelio y sea salvo. Es diferente. Las promesas de Israel y el Evangelio del Nuevo Testamento son dos cosas distintas. Tienes que manipular la Biblia para llegar a estas otras conclusiones de la teología del pacto. Este estudiante habla de que si hay escrituras concretas, sí, en lo que hemos leído en la última clase, en esta clase, todo lo que la Biblia dice apoya a esta conclusión. Y también aquí esta obra de Schaeffer y lo que Walvoord escribió, puedes buscar lo de Schaeffer y lo de Walvoord y sus enseñanzas sobre esto. Pero cuando lees el Antiguo Testamento, lees los profetas en el Antiguo Testamento y están predicando Israel en esclavitud, Israel antes de ir a la esclavitud y después en esclavitud, y cuál es el contexto de estas profecías. La pregunta es sobre la teología dispensacionalista de Schaeffer. Bueno, el teólogo Darby fue un teólogo el primer teólogo que sistematizó esta enseñanza, y antes de él, el teólogo Poiré, Darby y Scofield. Y Scofield escribió una Biblia con sus notas, y sus notas fueron de dispensacionalistas, y las notas en su Biblia de estudio de Scofield, y fue muy popular aquí en los Estados Unidos, fue la Biblia de casi todos. Y esas notas fueron dispensacionalistas. Y fue como estableció la base para la teología dispensacionalista. Ryrie, Thiessen, Scofield, Schaeffer, el Seminario Teológico de Dallas, son algunos de los hombres. Yo encontré una comparación entre la teología del dispensacionalista y la teología del pacto. Hay muchos más listados aquí que son teólogos del pacto, famosos, ¿no?
cuando tú lees Ezequiel, es difícil espiritualizar esto porque nada ha sucedido. El templo descrito en la segunda parte de Ezequiel, las profecías de Daniel, la estatua, la cabeza, el pecho y todo, ¿no? Las piernas y pies y todo de esta estatua. Es difícil espiritualizar todo lo que fue escrito, como hacen los teólogos del pacto. Ok, terminología empleada. ¿Cuál es, de todas las palabras, cuál es la palabra doctrinalmente más completa? La palabra más completa doctrinalmente es la iglesia. La iglesia. Ahora, ¿cuáles son algunas de las designaciones de la iglesia? Bueno, el rebaño, los santos, los llamados, el cuerpo, un edificio, pero de todas las designaciones, la más importante es esta, es que la iglesia es llamada nueva creación. Nueva creación es la designación más importante. Nueva creación. Porque se indica que la iglesia se compone de individuos recreados. Recreados. Es una persona nueva que no pudo haber sucedido sin el Espíritu Santo. No puede suceder la nueva creación. Y el Espíritu Santo no puede ocupar el templo hasta que el templo sea puro. Somos recreados porque estamos relacionados a Cristo. Él es la cabeza de una nueva raza de gente. Él es la cabeza federal. Él es la cabeza, así como Adán fue la cabeza federal de la raza humana, Cristo es la cabeza federal. El segundo Adán, Cristo, la iglesia, la cabeza federal de esta nueva creación, una nueva creación en Él. La nueva creación es una identidad, Cristo. Nuestra identidad es Cristo.